Bienvenidos. Después de la masacre de Parkland, que ya han pasado varios días, yo creo que es menester en estos momentos analizar el progreso o la falta de progreso de aquellos grupos y personas que exigen que haya el tipo de legislación que pueda restringir, limitar y siquiera prohibir en los casos de armas que sean lesivas a la población en general, como los fusiles de estilo militar. Tenemos varios ejemplos de movilizaciones en las cuales estos grupos que se han integrado los unos a los otros y que ya se están convirtiendo en una movilización nacional, pues veamos en esta semana lo que han podido lograr o no. Pero por lo menos lo más importante es que se han dejado sentir. Yo creo que es incontrovertible ya la existencia de un estado de opinión, diría yo, extraordinariamente mayoritario en cuanto a lo que es los fusiles de alta gradación de estilo militar. La mayor parte de la población en estos momentos, después de todas las masacres que han ocurrido, después de los 300 y pico de actividades y de actos de tiroteos masivos, se oponen a que en realidad determinados grupos de armas se usen. La pregunta es que si existe una opinión mayoritaria entre la población, si la ciudadanía ha sido testigo una y otra vez de la cantidad de muertes y heridos que han ocurrido con razón de estos ataques homicidas contra poblaciones, tanto en iglesias, en colegios o en lugares públicos, ¿cuál es la razón? Me pregunto yo, les extiendo a ustedes la misma pregunta, de que todavía en estos momentos no exista una legislación efectiva que pueda reducir, limitar y hasta prohibir lo que son los fusiles de estilo militar, los principales causantes de estas muertes en este tipo tan raro pero lamentable de ocurrencia. Yo creo que podemos ver algunos de los ejemplos. Cientos de manifestantes interesados en la tranquilidad de sus hogares, en que las escuelas no sean un lugar de batalla, en donde las muertes puedan ser limitadas porque existen las leyes que racionalmente hechas puedan limitar este grupo de conducta asesina. Sin embargo, cuando se dieron cita en Tallahassee, que fueron centenares y tenemos que ser y sentirnos muy orgullosos de ellos, realmente la mayor parte de lo que fueron los políticos no le dieron la misma bienvenida. Su primer fracaso fue en el Comité de Reglas, cuando trataron de añadir precisamente una enmienda limitando los fusiles de uso militar. Eso no pasó en lo que se llama el Comité de Reglas, por lo tanto, en estos momentos todavía, a pesar de que hay algunas medidas de protección en los colegios, que existirían fondos para tratar las enfermedades mentales, pero la causa directa que ha unido todo eso, la situación mental y todas las demás situaciones en sí, que han sido los fusiles al estilo militar, existe un lobby, un grupo de presión, una organización que se opone. Y esa es parte de la pregunta. Lo vimos igualmente en el Congreso de los Estados Unidos. Lo vimos inclusive con el presidente, donde sí postuló determinadas cosas que son importantes. Una de ellas lo que es el grupo de balas que se le pone a un fusil para hacerlo todavía más efectivamente automático. Aparentemente, por lo menos eso es lo que se dice, se ha logrado anuencia en ese tipo de restricción. Pero sobre las armas que tienen que ver directamente con este estilo de muertes, lamentablemente existe siempre la misma explicación. Cuando no ha sido oraciones, se comparte el dolor, o si no, se trata de dar de una explicación sociológica a por qué no van a restringir este tipo de armas. Yo creo que
Eso es parte del problema. Y lo más ridículo lo acabamos de leer esta semana, cuando la legislatura del estado de Georgia nada menos que amenazó con quitarle una exención contributiva que tenía Delta Airlines, la mayor empleadora de compañías en el estado de Georgia, nada menos que porque Delta se había unido a lo que se llama el boicot nacional de corporaciones, en las cuales se protesta contra el National Rifle Association, y desde estas corporaciones se les retira la contribución que se le ha dado o se les retiran determinados privilegios que se usan como ser miembros del NRA. O sea, la legislatura de Georgia a favor de la NRA hizo una amenaza que puede costarle millones a Delta. No entiendo. O digamos así, yo creo que es fácil de entender. Hay un anuncio que dice que lo que importa es el cash. Y aquí lo que estamos viendo es el uso por un grupo minoritario, pero efectivo, no una de las principales organizaciones de los Estados Unidos en términos de tamaño, ni siquiera en dinero, pero que selectiva y estratégicamente ha sabido comprar políticos y comprar voluntades, que selectivamente ha sabido poder acallar esas oposiciones al uso irrestricto de armas de fuego. Y ese es el NRA y sus organizaciones filiales. Yo creo que es interesante ver que tan solo en el año 2018, y todavía no está totalmente desarrolladas las lides políticas, de los 535 miembros del Congreso de los Estados Unidos compartidos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, más de 300 y tantos son receptores de las ayudas económicas de la NRA y sus afiliados a sus campañas políticas. Más de 300 y pico recibe una mezcla entre dineros o también ayudas en sentido de comerciales, movilización organizativa y otra serie de elementos que los mantiene o creen ellos que los han ayudado a lograr esos escaños. Es increíble, pero cierto. Pero tenemos que también admitir que una organización como la NRA, National Rifle Association, y todas las demás, lo que es el lobby de los fabricantes de armas en los Estados Unidos, cotiza, porque no hay otra manera de explicarlo, invierte, porque no hay otra manera de decirlo, a razón de 40 veces más contra una sola vez de los oponentes o los que favorecen el control sobre las armas en los Estados Unidos. O sea, la diferencia es 40-1. Y de esa misma manera existe en la presión legislativa. En lobby, tan solo en el año 17, los grupos afines al NRA y las compañías que producen armamentos se gastaron casi entre 11 a 12 millones de dólares en las labores de cabildeo. Los grupos que se oponen a ese tipo de cosas, los grupos que quieren restringir las armas excesivas y peligrosas y violentas, esos mismos grupos se redujeron mínimamente a menos de $1 millón. Inclusive en las ayudas comparadas del uno al otro, el NRA y sus asociados dieron más de $12 millones en este año solamente, contrario a más de 500,000 de los grupos que quieren traer la razón y traer precisamente la seguridad a estas comunidades. Lo que importa es el cash. Sin embargo, yo creo que para ellos hay que y debe importarle algo. Y es una nueva época, un momento diferente en los cuales la gente está cansada de ver masacres inútiles y lamentables. Se nos acercan las elecciones de mitad de ciclo en estos momentos, las elecciones del 18. Es importante que cada uno se inscriba, es importante que en las listas que estén saliendo usted se familiarice con aquellos que sí se apoyan a la NRA, a esos 8 inclusive en los cuales está nuestro senador Marco Rubio,
que durante toda la trayectoria de sus carreras han recibido millones de dólares de los grupos como el NRA y que, como vimos en televisión, rehúsan despojarse de este tipo de ayuda. Se acercan las elecciones, ellos creen que lo que importa es el cash, pero yo creo que va a haber una diferencia. Y la diferencia la hace el voto tuyo, el voto ya del cansancio, el voto ya del sentirse repugnado porque la politiquería y la compra de las almas y las mentalidades políticas tienen que terminarse. Vivimos en una democracia. Las democracias tienen que ser por lo menos inmunes, sobre todo en momentos de crisis como el actual, a que el gran dinero de organizaciones y de grupos especiales nos diga cómo tenemos que vivir y peor aún, hasta ahora nos están diciendo cómo tenemos que morir también. Gracias.